cuéntanos un poco, ¿cuáles son esas herramientas que pueden tener los pacientes? Nos ibas a hablar de respiración, ¿no? Estábamos hablando en un momento de... Primero la psicoeducación, que tiene que ver con esto, aprender cómo funciona la cabeza, cómo saber que uno con sus propios pensamientos puede modular el malestar que genera un episodio. Entonces ya vos sabés que vos con tu propia cabeza sabés que podés hacer que las cosas sean mejor que la última vez. Después, herramientas más físicas que tienen que ver, lo primero que nos entra al aquí y ahora y no deja que la cabeza se vaya a escenarios posibles, catastróficos, futuros, cómo imaginar cómo sería la vida de mis hijos sin mí, porque a mí me está pasando esto, y no estoy siendo exagerado, estoy usando palabras ejemplos reales. Es empezar a respirar, es hacer inhalaciones y exhalaciones profundas. La forma de no hiperventilar es contar la respiración, ¿no? Entonces yo puedo empezar a inhalar siempre por nariz y exhalar por nariz, pero contando 4, la famosa respiración cuadrada que tanto sirve para la ansiedad, ¿no? Empiezo a inhalar y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, retengo en 4, vuelvo a exhalar en 4, y eso ya me empieza a enfocar en mí, en mi respiración, en el presente, en el aquí y ahora, y me va permitiendo empezar a tener un poco de control, ¿no? Es una forma de... Respiración consciente, ¿no? Se llama aquí también, no sé si... Claro. Eso es. Tiene que ver con lo que normalmente llamamos atención plena o mindfulness, porque tiene que ver con esto de sentarse en el presente. El ancla del presente es la respiración. Hay personas, si nosotros pudimos hacer un buen trabajo de reconocer los estresores, antes de llegar a un episodio, la persona ya puede identificar, me voy a acostar, me voy a poner una canción, una música, hay sonidos diseñados específicamente para relajar. Entonces me pongo una meditación, me pongo una relajación y prevengo. Y eso es genial, porque eso está en vos. Si vos lográs identificar cuando empezás a respirar distinto, o hay gente que empieza a sentir como un aura, que se empieza a sentir como niebla mental, como saturado, entonces utiliza una estrategia de estas y sabe que no va a vivir el episodio completo o el episodio de vértigo, porque lo puede prevenir. Es un poco también, ¿no? Como que el cuerpo con esa respiración controla la mente también, ¿no? Un poco es la forma en la que conseguimos, ¿no?, estar adueñados de nuestro pensamiento, y ya no es solo que no te dé o no te dé completo, es que si te da, por lo menos quitas toda la parte emocional, ¿no? Has dicho una palabra mágica de moda, ¿no?, hoy en día, que es mindfulness. ¿Qué opinas de esto, no? Porque ahora hay mucha gente que practica mindfulness o que dice que practica mindfulness, que tienen acceso, pues, desde muchos sitios distintos, ¿no? Desde, bueno, hay cursos de internet, profesionales que lo imparten. Cuéntanos un poco para que sepamos. A mí, bueno, el término tiene que ver con esto de conciencia plena, y es algo que tiene que ver con la meditación oriental y ha sido tomado por universidades de Estados Unidos desde la década, fines de la década del 80, principios del 90 ya había mucha movida, no es tan nuevo como parece, tal vez ahora es muy popular, pero no es tan nuevo. Al principio se asociaba al yoga, de hecho acá en la Argentina conozco gente que se ha formado en el 91, 92, que le pedían haber estado practicando yoga durante los últimos 2 años para formarla en mindfulness en esa época. O sea que estaba asociado a un trabajo de conciencia también con el cuerpo. Me parece que hay muchas estrategias que, más allá de hacer un curso o no, nos pueden servir para el día a día, porque son contrarias a muchas de las malas prácticas que tenemos de estar con el celular, estar en otro lugar. Porque, el uso de las redes sociales y los teléfonos móviles suelen hacernos estar en un lugar donde el cuerpo no está, y eso es alienante. O sea, ya solo de pensarlo, se entiende que el cuerpo no está preparado para eso. Entonces sí va a haber consecuencias. Hay hasta aplicaciones que te hacen sonar el smartwatch o el celular y te dicen, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te sentís? De hecho hay una investigación interesante sobre eso, que lo que arrojaba era que
más allá de si la persona estaba en un momento feliz o triste de su vida, el hecho de tener conciencia de lo que estaba sintiendo hacía que al fin del estudio informaran mayor satisfacción con su vida. ¿Se entiende? El estudio tenía que ver con testear a un montón de gente en el que le sonaba la aplicación y tenían que poner cuán conscientes estaban de lo que le estaba pasando. Y después anotar qué situación estaban viviendo. Había muchos que la situación la ponderaban como negativa. Estoy desbordada, tengo los 3 chicos en casa, uno se subió a la mesada y se tiró, el otro no está vomitando en la cama, ¿no? Situaciones todas que no son lindas de vivir. Pero aún así, las personas que tenían más conciencia del estado emocional que estaban transitando, estaban más felices, estoy simplificando, ¿no? Tenían mejor calidad de vida o se sentían subjetivamente más felices que los que no tenían conciencia de eso, más allá de lo que estuvieran viviendo. Entonces, no es contrario pensar esto de la atención plena, no es contrario a lo que yo les planteaba al principio de la terapia cognitiva. Empezar a registrar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy haciendo. ¿Dónde estoy? ¿Estoy donde quiero estar? Es una pregunta filosófica, pero la psicología es parte de la filosofía, así que no podemos esquivarla. Hemos hablado de mindfulness. A mí me gustaría que todos los que vieran el vivo o el vídeo, luego que lo colgaremos en YouTube, hay un autor que habla bastante de esto, que tiene unos libros que están muy bien, que se llama Jon Kabat-Zinn, que tienen bastante libros sobre mindfulness. Bueno, pues tener un poco ahí el recurso. Y luego has abierto 2 melones interesantes, ¿no? Uno es el de practicar ejercicios de atención plena para el control de síntomas, en este caso vestibulares, ¿no? Y otro es el de los diarios. A mí practicar la atención plena hay algunos ejercicios que les podemos comentar a los pacientes, especialmente a pacientes que se encuentran todo el día mareados, que lo tienen en su día a día de hace tiempo, y es como dedicarle varias veces al día atención a ese mareo que están teniendo, pero sin intentar juzgarlo, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Lo tengo? No pensar si es positivo, si es negativo, simplemente pensar en él durante unos segundos, unos minutos, hacer este ejercicio varias veces al día y ser consciente de ello, pero no atribuirle una carga negativa, ¿no? Eso, por ejemplo, también funciona muy bien en el acúfeno, ¿no? Al principio. Y luego el tema de los diarios, yo creo que el diario tiene una doble función, ¿no? A mí como médico me aporta muchísimo que el paciente me traiga un calendario, que por cierto, a muchos les cuesta y la mayoría no lo hacen como deberían, con qué síntomas tuvieron qué día, cuándo tuvieron crisis, cuándo estuvieron peores. Porque mi percepción es que cuando el paciente viene a la revisión, ¿qué tal has estado? Estoy fatal. Bueno, ¿qué días has tenido síntomas vestibulares? No lo sé. Y sin embargo, hablamos de calendario, nos vemos en la siguiente. ¿Cuántas veces has tenido? Pues tuve 2 episodios, tuve 3. Claro, entonces pone en perspectiva tener 3 episodios a lo mejor, no sé, en 3, 4, 6 meses. Y eso es importante porque me da información, creo que le aporta al paciente perspectiva, que es muy importante. Claro. Y además creo que de alguna forma es terapéutico en el sentido que comentabas, ¿no? Que te permite estar atento, tener una conciencia plena de eso que te está ocurriendo y cuándo te está ocurriendo, ¿no? Yo creo que no son, el primero sería un ejercicio, el segundo no como tal, pero sí creo que son tremendamente útiles para poner un poco en perspectiva todo esto y al final ganar calidad de vida, que es de lo que se trata, ¿no? De lo que estamos hablando. Hay muchas cosas que uno puede hacer desde su propia casa y con los recursos que tenga para estar mejor. Yo luego un poco fui recopilando esa información que fui investigando y lo armé en un cuadernillo que se llama Cómo gestionar tu vértigo desde casa, que lo vamos a regalar después de este vivo. Después vamos a dejar el link para que el que quiera se lo descargue. Y tiene que ver un poco con las estrategias que estuvimos hablando y alguna que seguramente me estaré olvidando. Nosotros siempre hablamos, la última vez hablamos también de ejercicio, ¿no? De salir al aire libre. Hay un montón, es un fenómeno tan complejo, la patología vestibular, que hay gente que mejora mucho con vitamina D, suplementos de vitamina D, que uno sabe que además de tomar el suplemento tenés que tener exposición solar, o sea que salir a la calle.
salir afuera. A la vez está demostrado que estar al aire libre y hacer actividad física al aire libre, que puede ser caminar, no tiene que ser ir a hacer una maratón, eso genera que aumente la serotonina. La serotonina es una hormona de la felicidad o del bienestar, ¿no? Lo que genera subjetivamente, lo que percibimos cuando nuestro cerebro segrega serotonina es sensación de bienestar. Entonces, caminar, alimentarte bien. Después, vitamina B12, no sé si lo has escuchado o leído, vitamina B12 como un déficit de vitamina B12 como fuente o causa de mareos. Hay alguna cosa descrita, pero generalmente son estudios con muy poca potencia estadística. No hay muchísima evidencia al respecto, aunque hay pacientes que sí que notan mejoría. Luego muchas veces no sabemos cuánto de la mejoría tiene que ver con de realmente un déficit o con un efecto placebo. Has hablado de la serotonina. La serotonina juega un papel fundamental en todo, ¿no? Desde nuestro proceso digestivo hasta nuestro proceso neurológico, ¿no? Y tiene un precursor que es la 5-hidroxitriptamina, ¿no? El triptófano, 5-HT, el triptófano. Estos días me han estado preguntando también sobre qué pasa y si tengo SIBO, sobrecrecimiento intestinal bacteriano, ¿no? Que está tan de moda ahora. De moda. Esto me afecta a mí, me afecta a mi acúfeno, me afecta a mi vértigo. Esto, bueno, a ver, yo creo que hay que ponerlo un poco en contexto, ¿no? Hay que hacer diagnóstico razonable y solo después de una serie de pruebas específicas. Pero lo que no podemos negar es que son recomendaciones generales para todo el mundo, tenga el problema que tenga, como dices tú, salir a la calle, tomar el sol, llevar una dieta sana, que incluye fundamentalmente evitar ultraprocesados. A lo mejor no tienes un SIBO, pero si todos los días te atiborra a galletas con muchísimo azúcar, o a ultraprocesado, o a fiambre, obviamente vas a tener más síntomas de todo, pero es porque te estás cuidando menos como persona, ¿no? Entonces, claro, ese otro melón bueno para abrir. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahora quien hace más ruido triunfa más, ¿no? Entonces, si estás todo el día hablando de que todo el mundo tiene una patología rarísima que se arregla solo tomando tu producto multivitaminado o si tal, es un poco un peligro, ¿no? Pero bueno, yo creo que entra de cajón y eso a los pacientes les cuesta. Yo estoy seguro que si todos los pacientes que tienen síntomas vestibulares llevaran una dieta sana, hicieran ejercicio a diario, aparte de sus ejercicios de rehabilitación vestibular, tomaran el sol, salieran a la naturaleza, voy a decir una cosa que suena terrible, priorizaran otras cosas antes que su trabajo, ¿no? Si consiguiéramos todo esto, pues no tengo ninguna duda de que todos estarían mejor, ¿no? Seguro porque nos hace bien a todos. Lo que pasa que creo que pedirle a una persona que ha tenido un episodio de vértigo o se siente mareada que salga a caminar es más difícil que pedírselo a otra persona que por ahí no lo ha vivido, porque tienden al sedentarismo y al encierro. Entonces, uno conociendo cuáles son las formas que la persona ha tenido de llevar o de sobrellevar la situación que le ha generado el vértigo, uno tiene que también saber cómo lograr venderle y también cómo darle herramientas para que pueda salir, porque no es solo, bueno, entonces vos tenés que hacer esto. Nos vemos la semana que viene. No digo que sea fácil, pero es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como no lo haces, estás peor. Como estás peor, no lo haces. Claro, no hay duda, o sea, y lo entiendo, y lo entiendo perfectamente. Muchísimos pacientes de los que veo vienen a consulta con muletas, con bastones, con andadores, pero o sea, hay que dar como ese discurso. Ya podemos entrar también en el tema del tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, tengo en mi día a día para estos pacientes, que en concreto para estos pacientes complejos sí tengo un poquito más de tiempo, pero tampoco muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de herramientas, ¿no? O de ejercicios. Cuéntanos, ¿hay alguno más que nos hayamos dejado ahí en el tintero que podamos usar así en casa, sencillo?
En este momento no se me está ocurriendo ninguno. Bueno, como dejaremos luego esa pequeña referencia para... Porque a la vez, lo bueno de la terapia es que te permite hacer equipo con la persona y conocer sus gustos y conocer sus anhelos. Entonces los vamos construyendo entre los dos, yo sabiendo lo que quiero que logre y la persona conociéndose y tocando las fibras que lo emocionan, que lo hacen, que le parecen importantes. Tengo pacientes que han tenido por síndrome de Meniere, han perdido muchísimo su capacidad auditiva, pero les encanta bailar. Entonces, el hecho de animarse, ir a tomar una clase o ir a un recital y poder bailar, aunque no escuchen bien lo que está sonando la música, les parece fenomenal, les hace un bien, que es lo que estamos buscando, ¿no? Recuperar la capacidad de sentir placer y recuperar la vida es eso, volver a disfrutar las cosas que a uno le hace bien. Vos hoy hablaste de mareo postural persistente. Y hoy leía un artículo que hablaba de que el 75% de las personas que tienen ese diagnóstico de triple PD sufren de trastorno de ansiedad o depresión. Es un montón, es increíble. Y todos los pacientes que me han llegado tienen más de 6 años o 5 años de sentirse así mareados. Es durísimo. Entonces muchas veces el trabajo es, bueno, primero trabajar un poco lo anímico, un poco la ansiedad y un poco las estrategias específicas para vértigo, cuestionando los pensamientos, y es como un trabajo muy complejo. Por eso se me hace tan difícil convertirlo en algo que sea general para poder decirle a todo el mundo, no, esto se resuelve así. Y no se resuelve. Se resuelve, sí. Hay muchísimas mejoras, sí, no también. Es fácil y requiere un trabajo estrecho, eso es. Sí. Cuéntanos un poco, ahora que estamos hablando de esto, cómo estructuras, en tu caso, la terapia cognitivo-conductual cuando vienen pacientes con síntomas vestibulares. ¿Cuántas sesiones haces? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo es la forma de estructurarlo? Yo me propuse armar un plan de 8 sesiones para que las personas se lleven todo lo que tiene que ver con las áreas implicadas, y esto que hablamos antes de, bueno, reconocer los disparadores, conocer su tipo de vértigo, identificar los pensamientos que más recurrentemente aparecen en su cabeza y que le generan malestar, porque a veces no generan vértigo, pero generan malestar. Entonces yo me siento mal porque siento que esto nunca se me va a ir y siento que perdí el tiempo o que pasé mucho tiempo. Por ejemplo, gente que mejora mucho, pero dice, yo tendría que haber empezado terapia hace 5 años, porque ahora hace 5 años, bueno, aceptar el tiempo que ya ha pasado y disfrutar de los logros del presente también puede ser un trabajo. Depende de cada caso puntual, pero lo tiro para que entender, para el que no sabe, que entienda la complejidad de situaciones que se pueden dar como consecuencia de una patología vestibular. Todos son consecuencias a nivel psicológico, pero todo se desprende de un episodio de una neuritis vestibular. Un día se acomodó, a los 15 días nunca más tuvo una neuritis vestibular, pero le quedó un problema para toda su vida. Lo mismo cuando la causa tiene que ver con algo que es crónico, ¿no? O que se ha cronificado, porque a veces no es crónico, pero como no tuvo la atención necesaria, está con vértigo o está con mareos de hace 10 años. Entonces es como si fuera crónico para la persona, aunque no tendría por qué ser así. Totalmente. Después hay que trabajar sobre la autoestima, pero como al principio ya vamos teniendo recursos, la persona se da cuenta poco a poco que puede hacer cambios, que puede controlar ciertas situaciones, que los episodios no son tan extremos, que está pudiendo hacer cosas que antes no hacía. Entonces, necesariamente, si uno hace foco en eso, el aumento de autoestima es la consecuencia lógica de haber logrado cosas que antes no podía hacer. Y entonces ahí aprovecho para empezar a plantear cosas más ambiciosas, objetivos más ambiciosos.
porque los que nos conecta con la vida son nuestros proyectos, nuestros deseos, y me escucho mucho gente, el desgano del no encontrarle solución al problema los va llevando a que se desconectan completamente del placer, se desconectan de los proyectos. O sea, no pienso en lo que quiero lograr. Yo quiero que no tener mareos o no tener vértigo. Y eso es muy poco. Entonces hay toda una rehabilitación aún después de que se vayan los síntomas de vértigo y mareo para poder realmente encauzar el proyecto de vida de una persona, que es parte de mis objetivos como terapeuta. Yo tengo que dar un alta, la persona tiene que saber hacia dónde va. Bueno, y después siguen solos. Claro, ese es el objetivo, ¿no? Que ellos al final puedan seguir y retomar su vida, como decías tú, pero ¿qué vida, no? Pues la nueva vida hacia la que se deben dirigir para todo esto. Bueno, nos vamos acercando a la hora, estamos aquí casi terminando. ¿Alguna cosilla que te hayas dejado en el tintero que te gustaría comentar, añadir? Hay mucho desgano, mucho escepticismo sobre mejorar con respecto al vértigo y el mareo. Bueno, con el tinnitus también, y vos lo has dicho alguna vez, muchos médicos dicen nunca se te va a ir, y eso es terrible para la persona. Y si bien puede que el tinnitus o puede que algún episodio de vértigo aparezca de vez en cuando ese de vez en cuando es cuando yo hago foco sobre eso, como puede pasar con el acúfeno. Lo escucho un ratito antes de irme a dormir, me decía una paciente. Pero de días, no, pongo música y me pongo a hacer las cosas que me gustan y ni me doy cuenta que está. Entonces eso tiene que ver con la extinción que hablábamos alguna vez, pero tiene que ver también con la neuroplasticidad. Si nos ponemos a pensar, yo el otro día buscaba un ejemplo para esto, de los procesos que tienen que ver con extinción. Nosotros no nos vemos la nariz, porque el cerebro bloquea que la nariz está ahí porque interfiere en la visión. Ahora, si yo cierro un ojo y me toco la nariz, hay información nueva. Yo veo veo mi dedo, el que vea este video en algún momento que haga ese ejercicio. Uno puede hacer que el cerebro capte y me mande información de los ojos acerca de dónde está la nariz y ver mi nariz. Pero cuando dejo de prestarle atención, mi nariz está ahí, pero yo no la veo. ¿Sí? No es acostumbrarse al tinnitus, no es acostumbrarse al malestar, sino lograr la plasticidad necesaria para que, aún estando ahí, a mí no me afecta. Cuando no me afecta. Hay un ejemplo bastante bueno que me gusta mucho, que es bastante ilustrativo. Todos hemos tenido algún vecino raro, ¿no? O peligroso, o tal. Entonces hay un ejemplo que vi un día y es, imagina que te mudas, ¿no? A una casa nueva. Y tu vecino de al lado, todos los días, tu vecino de al lado, que es el tinnitus, el vértigo, llamémoslo como sea, ¿no? Todos los días viene gente rara a su casa, dejan paquete en la puerta y tú empiezas a pensar que hay algo ahí raro, ¿no? Te preocupa. Entonces empiezas a mirar todos los días a través de la ventana, baja un poquito la persiana y mira, otro paquete, ¿esto qué será? ¿Será droga? ¿Serán armas? A ver si un día me van a matar, a ver si el vecino tal. Y 6 meses más tarde, cuando ya estás con todas las persianas de las casas bajadas, mirando tal, te enteras que tu vecino recoge ropa y alimentos para donarlo a la beneficencia, ¿no? Y es como, ha estado 6 meses sufriendo y viviendo de una forma absurda, pensando y dándole vuelta a una cosa que en realidad estaba en tu mente todo, ¿no? No digo que esté todo en la mente, en estos síntomas de los que hablamos, pero lo estamos sobrecargando con una carga muchas veces completamente innecesaria, ¿no? Entonces, bueno, eso son ejemplos, ¿no? Son formas de intentar explicarlo. Esto no es fácil, pero... Aun cuando no podamos cambiarlo, la aceptación también es el camino, es un camino. Cuando no podemos cambiar algo, porque a veces nos pasa en la vida situaciones que no se pueden arreglar, como puede ser la muerte, la desaparición física de una persona, la aceptación es la única forma de seguir adelante. Porque si no nos llevamos en la mochila un malestar. A mí para eso me
gusta mucho no vamos a meternos en esto porque si no, no terminamos hasta dentro de una semana. Me gusta mucho el estoicismo, ¿no? Las meditaciones de Marco Aurelio, también muy buen libro para todo el que tenga algún síntoma, algún problema que no pueda resolver o que, bueno, hay cosas, como decíamos, que no se pueden arreglar, también buen libro. Bueno, ahora sí vamos a ir finalizando. Preguntas, dudas que tengan los oyentes. Antes nos han hecho una consulta, ¿no? O han dejado un comentario que he visto. A mí mi otorrino me recomendó dejar el agua y el abuso de sal, ¿no? El no consumir mucha agua ni mucha sal. Bueno, esas recomendaciones dietéticas, que la persona que lo ha escrito sé un poco por qué lo ha puesto, esto es porque a veces en la enfermedad de Meniere se dan recomendaciones de hacer dietas bajas en sal y no abusar mucho del agua, porque se cree que una de las cosas que están relacionadas con el Meniere es el aumento del líquido en forma de eyedrops, que se llama, en una zona muy concreta del oído interno. Entonces quería como resolver esa duda, que, bueno, lo han dejado escrito por ese es el motivo. Es raro porque, a ver, lo de la sal sí, obviamente lo he escuchado muchas veces, pero la recomendación es estar bien hidratado, sobre todo porque si tenés episodios de vómito te puedes deshidratar. Claro. Entonces hay que tomar agua porque la deshidratación causa un montón de malestar. Hablando de las limitaciones por encima, por debajo de los 2 litros, litro y pico, una cosa así. ¿Alguna duda? No sé si algún oyente quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa. Luego dejaremos subido el vídeo al canal de YouTube para que lo escuche quien quiera. Y bueno, parece que no hay dudas. Leonardo, ha sido un placer como siempre. Les dejo, o sea, el que quiera se descarga la guía de cómo gestionar sus vértigos, gratuita, con todas las herramientas que por ahí hemos hablado y alguna otra que se me haya olvidado. Así ya tienen herramientas para empezar a gestionar su vértigo desde casa, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Que haya información que tiene algún tipo de validez desde la experiencia clínica o desde la investigación para que puedan empezar a mejorar. ¿Cómo podemos agendar una cita contigo, ya sea online o presencial, Leonardo? Y me escriben, lo mejor sería me escriben en Instagram, está también mi teléfono ahí, pero me escriben por Instagram y hablamos y les cuento un poco de qué es lo que podemos hacer dependiendo del caso, ¿no? Yo siempre escucho primero y después vemos qué podemos hacer. Siempre se puede mejorar. Muy bien. Pues muchas gracias, Leonardo. Que tengas buena tarde, ¿no? Porque ayer de tarde aquí ya casi que nos vamos a dormir. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. Hasta el próximo. A ver de qué hablamos en el próximo.